Então, como a mídia representa a sociedade, como a sociedade representa a mídia, professor Nicolás Loriti, da Universidade Autônoma de Barcelona, coordenador do Migracom. Bien, al igual que mi compañera, usaré el español, castellano. Cualquier problema que haya con la comprensión, se levanta la mano y paro y lo explico mejor. Bien, yo voy a hacer unas reflexiones en torno a este tema sobre cómo los medios, la media, mira la sociedad, cómo la sociedad mira los medios. Son algunas referencias con intención de hacer reflexionar sobre cómo miran los medios la sociedad y cómo se produce este tipo de interacciones. Desde las primeras investigaciones que realizo en los años 80, ya hace muchos años de esto, ahí empiezo a trabajar desde el Migracom y la propuesta del Migracom en la universidad. Y hay algunas obsesiones que tengo de entrada, son como intentar ya conocer cómo miran los medios de comunicación e información la sociedad, la realidad social, pero en concreto cómo miran las migraciones, cómo miran la diversidad cultural, cómo miran la interculturalidad y actualmente trabajando de manera interdisciplinar con grupos como el Grafo, cómo miran la vulnerabilidad. Son algunas palabras claves. Ahí es saber también cómo difunden la realidad real, cómo trabajan toda esta cuestión los medios, cómo la presentan y cómo la representan. También indagar cómo mira la sociedad, una voraz, decimos voraz, no sé si se entiende esta palabra en portugués, voraz. Bueno, la sociedad normalmente es consumidora de contenidos mediáticos, lo que difunden por los medios. Y saber, siempre me ha preocupado saber cómo dinamizan los medios la sociedad. En concreto, se articula un tipo de dinamización a través de la producción audiovisual. Es decir, la producción audiovisual está pensada para dinamizar la sociedad de una determinada manera. Bueno, ¿qué tipo de producción audiovisual es? Pero sobre todo, algo que me ha interesado mucho y nos ha interesado desde grupos como el Migracom es si los discursos mediáticos son inclusivos y, por lo tanto, trabajan lo que es la integración social o son excluyentes y, por lo tanto, son discursos mediáticos que provocan el racismo y la xenofobia, entre otras palabras claves a utilizar. Importantísimo es cómo hemos vinculado toda esta perspectiva de investigación con la educación. En mis aulas procuramos no solo producir, yo trabajo en producción audiovisual, no solo realización de producción audiovisual, sino también que sea una producción audiovisual de calidad ética, alejada del sensacionalismo y de la producción de efectos clasistas, racistas y xenófobos. Esos son objetivos claves del Migracom. Hemos estudiado estos objetivos desde una perspectiva multimodal. ¿Qué quiere decir eso? No solo hacemos análisis de discurso audiovisual, sino que estudiamos cómo se produce ese discurso, cómo se recibe y el efecto dinamizador del discurso. Producción, emisión, recepción, dinamización. 4 palabras. Yo luego recomendaré algún texto si alguien está interesado en profundizar o en hablar conmigo y ahí los tenéis explicado de una manera más detallada. Por lo tanto, no basta con aprender a analizar los discursos mediáticos, no basta solo con ser un espectador crítico de la televisión y de los medios. Hay que saber cómo se elaboran esos discursos desde las rutinas de producción y verificar también su impacto dinamizador en las audiencias. Importantísimo es también esta otra palabra, interdisciplinariedad. Eso lo hacemos también desde grupos en los que hay profesionales de diferentes disciplinas. Y siempre hemos trabajado desde lo que es la investigación-acción
y la investigación audiovisual aplicada. Hay que conocer el tratamiento mediático y su impacto social, pero también ir del audiovisual al audiovisual. Yo sé criticar el audiovisual, pero sé proponer el producto audiovisual alternativo, sé realizarlo. Yo soy muy crítico con toda esa crítica al audiovisual que no me presentan el producto audiovisual alternativo. Y eso hay que ser muy crítico. Es muy fácil criticar lo que vemos. Es muy fácil ir al cine y criticar la película. Es muy fácil ver una serie y criticarla. La crítica es muy fácil ver un informativo en la televisión, criticarlo. Yo digo, bueno, critícalo, pero a partir del producto audiovisual tuyo alternativo que me diga cómo debe de hacerse, si no te gusta, cómo está hecho. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Sigo? Vale. He aterrizado en un ejemplo muy concreto, muy práctico, para explicar algunos detalles de algunos de los trabajos, de cómo trabajamos de esta perspectiva multimodal en lo que es el observatorio nuestro sobre migración y comunicación. He seleccionado un caso informativo que es el del Open Arms. ¿Ha llegado aquí este caso? ¿Alguien sabe de qué va? Es curioso lo contextualizada que está en la información. En España no hemos oído hablar de nada más que esto durante todo el mes de agosto. Aquí supongo que tenéis otras, pero es curioso, ¿no? Bueno, cómo creemos que algunas informaciones son globales y resulta que no, que son muy locales, aunque la estemos viviendo en España como si, bueno, está siendo muy importante. Y no solo en España, ha sido una noticia que ha llegado a toda Europa porque ha sido importante. En concreto, lo que pasó es que este mes de agosto el barco el Open Arms, capturó a un total de casi 200 migrantes africanos en aguas libias, de Libia y luego de Malta. Esto es algo habitual que ocurre en las travesías de migrantes desde el sur de África a Europa, y sobre eso supongo que sí habéis oído hablar alguna vez aquí, o tampoco. Lo de las espaldas mojadas en México sí, ¿no? ¿No? Estoy sorprendido que no hayáis oído hablar de este tipo de procesos migratorios. Entonces lo que ocurre habitualmente es esto, que hacen una travesía, salen de África con unos barquitos pequeños, enseguida pues bueno, van al agua y hay este tipo de barcos, como el Open Arms, dedicados al rescate de todos estos inmigrantes que caen al agua y los salvan. Es un poco esto. Este buque es propiedad de Proactiva Open Arms, que es una ONG dirigida por Oscar Camps. Fundó la organización en el 2015 de una empresa catalana de socorrismo que se llama Proactiva Serveis Aquàtics de Badalona. La funda con la intención de proteger con su presencia en el mar a quienes querían llegar a Europa huyendo de conflictos bélicos, persecución y pobreza. Aquí veis en este mapa algunas de las travesías habituales y hay un punto clave. Aquí esta isla que pertenece a Italia, que es la isla de Lampedusa, cerca de Libia, como veis, y es un punto estratégico clave para acceder todos estos inmigrantes que vienen desde África, acceder ya a un primer paso a lo que es la incorporación como ciudadano europeo. Cada migrante llega a pagar hasta 3.000 euros, son 10.000 reales, 12.000 reales, por hacer la travesía desde su país. Se lo pagan generalmente a las mafias. Las mafias tienen un peso importante en este tráfico de personas. Es muy difícil conocer el tipo de detalles económicos y detalles que hay detrás de esto. No se profundiza con este tipo de informaciones en las causas de la migración.
A lo largo de los días que dura la noticia, vamos sabiendo por los pocos migrantes que acceden a dar su opinión, que huyen de las guerras, de la pobreza, que aspiran a llegar a un mundo mejor, pero apenas se les destina espacio a profundizar en ello. No sabemos si es que no quieren facilitarlo por miedo a ser identificados, porque carecen de documentación legal, o porque simplemente no les interesa dar su opinión a los medios, o es una de las limitaciones inherentes a cualquier cobertura informativa de este tipo. Pero tampoco se profundiza en estos datos porque el hecho noticioso es el rescate y el desembarco urgente en Lampedusa. Es donde se centra la mirada de los medios y lo que mira o interesa a la sociedad de los medios. A mí que no me hablen de dónde vienen y no, las causas económicas, hay un debate en profundidad. No, yo quiero ver espectáculo informativo. Cómo se pueden ahogar, cómo los salvan. Ese es el espectáculo informativo que difunden los medios y que esperan ver la sociedad. Este tratamiento en profundidad es algo que se viene reivindicando desde las primeras investigaciones que llevamos a cabo desde el Migracom, las que hacemos sobre el tratamiento informativo de la inmigración en España desde mediados de los 90. Son estudios que hemos realizado conjuntamente pues, con el gobierno, con colectivos profesionales organizados como el Colegio de Periodistas, organizaciones de inmigrantes, etc. Se redacta y difunde y normaliza un primer manual de estilo. Con este tipo, la investigación en colaboración con las organizaciones, con los profesionales, por ahí sale un primer manual de estilo. Y por ahí se recoge la necesidad de abordar las causas de la partida y otorgarle idéntica o mayor relevancia informativa que la llegada. Pero informar desde la salida acarrea también costes de desplazamiento y estancias prolongadas que no pueden permitirse los medios. Y vamos viendo ya algunas de las limitaciones. ¿Se sigue entendiendo mi castellano? Repito que si no se entiende, levantéis la mano. La noticia del Operans va copando, va llenando la actualidad informativa diaria en el caso de España. He visto que en Brasil no ha llegado nada. Estoy súper sorprendido. Tú tampoco sabes nada, Justin. Se sigue centrando en las gestiones para atracar el barco en Malta o Italia. Quieren llevar a los inmigrantes a un puerto, claro está. Ambos países se lo impiden porque defienden políticas anti-ingreso de inmigrantes. El barco se planta finalmente cerca de la isla italiana de Lampedusa a menos de 1000 metros, tal y como muestra una de las fotos. Ahí lo vemos, el barco. La imagen sigue valiendo más que 1000 palabras en este caso. Esa tranquilidad con la que está un hombre comiendo, no sabemos qué, mientras los migrantes aguardan desesperados, que es una de las expresiones que se utilizan, el desembarco. Se usa en este caso la profundidad de campo. ¿Hay gente de imagen aquí? Está desenfocado el hombre, está enfocado el barco, se focaliza la atención en el barco. Se resalta el barco. Por eso no distinguimos que está comiendo el hombre, por ejemplo. Son detalles de la imagen que se ha trabajado en este momento. Van pasando los días y al final las autoridades italianas, en concreto Salvini suena aquí, tampoco se conoce a Salvini. Pues es muy parecido a Bolsonaro, ¿no? Es la ultraderecha europea que está en este momento en auge, aunque parece ser que transitoriamente ha bajado un poco, pero puede ser el futuro presidente de Italia. Accede sin ganas a la petición de su gobierno en la Argelia y permite trasladar a la isla los menores y los enfermos. Nuevamente aparecen en las redes por entonces bulos acerca de la edad de los menores, etc. Algunas informaciones fomentan las dudas y el pensamiento excluyente, como la de un diario digital, el periodista digital se llama, que a parecer, de acuerdo con la ideología ultraderechista, dice
Esto que es cachondeo total con los menores del Open Arms desembarcados en Italia, tienen más años que Morgan Freeman. Si tienen menos de 18 años, pueden ir del barco, los pueden trasladar, pero más de 18 años. Entonces ahí se duda acerca de si son menores o no. Como pasan los días y no se les soluciona el problema, no tarda en cundir el pánico y la desesperación. Así lo titulan los medios. Sin pánico y desesperación no habría noticia. Es el sensacionalismo de los medios. Y es lo que queremos de los medios. En esta ocasión lo podemos ver de cerca. Lo muestran los mismos medios desde el lugar de los hechos. Eso hace la corresponsal de Televisión Española, Yolanda Álvarez, que se sube al barco, desde el barco va retransmitiendo y vamos viendo de cerca todo lo que está ocurriendo allí dentro, ¿no? En concreto, una de sus noticias dicen lo que podéis ver aquí. Los ataques de pánico y nervios se reproducen entre los migrantes que aún quedan al borde del Open Arms. Relata a bordo del buque la enviada especial, tal. Durante la noche, una joven en la cubierta sufre un brote psicótico. El estrés y el interminable espera lo están rompiendo poco a poco. Para controlar a la joven hacen falta varias personas. Han necesitado sedación para calmarla. En la cubierta, algunos, por sus creencias, interpreta que está poseída por un espíritu. ¿Es necesario este tipo de informaciones? ¿Es necesario que si esta periodista al acercarse al barco quiere mostrar esa realidad porque así nos acerca más a la realidad, es necesario que muestre este tipo de situaciones? Es algo que nos vamos preguntando en nuestro quehacer investigador de análisis del tratamiento de la inmigración, en este caso, y nos vamos planteando cuál debe ser el tratamiento adecuado y, en este caso también, cuál debe ser una noticia alternativa que, ofreciendo esa realidad, no la muestre de esta manera. Aquí tengo cómo se puede ver, pero no sé si al clicar se puede ver el vídeo. No. No hablo. Ahora. Madrugada convulsa, una más. Sus gritos desgarran. Una joven de la cubierta sufre un brote psicótico. El estrés y la interminable espera los está rompiendo poco a poco. Para controlar a la joven hacen falta varias personas. Ha necesitado sedación para calmarla. En la cubierta, algunos, por sus creencias, interpretan que está poseída por un espíritu. Ocurría unas horas después de la última evacuación médica de 8 personas enfermas con un familiar acompañante. En estos 19 días a bordo, la salud de los rescatados se ha ido deteriorando, pero solo se admite la evacuación de los casos que se han agravado. Cuando los demás sabían que la evacuación era solo de 9 personas, algunos estallaban y se desataba otro momento de tensión. Esta vez solo llegaban a las palabras, pero el ambiente se vuelve irrespirable.
La rabia y la frustración después de 19 días se apoderan de la cubierta. Bien, lo que llama la atención es que se siga insistiendo en mostrar este tipo de imágenes y situaciones de miedo y desesperación cuando desde los manuales éticos de estilo de los medios y de las organizaciones que cuidan del tratamiento adecuado de las migraciones ya se viene recomendado desde mediados de los 90 y los medios los van aceptando, que no se derive hacia este tipo de tratamientos dramáticos de las migraciones, pero tampoco de ningún otro colectivo vulnerable. Es algo que lo saben y cuidan bastante los profesionales, pero desaparece toda ética periodística con este tipo de noticias. Es con motivo de estas noticias, pero que vuelvo a repetir, es como miran la sociedad, los medios, pero también que las quieren la sociedad, este tipo de noticias. La mirada es cercana, pero plantea dudas sobre el tratamiento de calidad y objetivo de esa realidad. Y si ese debe ser el tratamiento de calidad que debe otorgársele a un tema tan sumamente complejo como este, al decantarse la periodista por la causa humanitaria. La periodista está en el barco, continuamente va dando informaciones de este tipo. La periodista se va decantando por la defensa de este colectivo, pero algo que se plantea es, desde lo que es la objetividad del tratamiento informativo, es si debe decantarse hacia, o posicionarse hacia un solo lado, hacia ese lado humanitario, o debe abstraerse y contrastar al máximo posible las informaciones para abordar con criterios de calidad y adecuados lo que está siendo una noticia tan importante como es estos 200 inmigrantes que deben de desembarcarlos en algún puerto para tratarlos de manera adecuada, ¿no? Esta es la periodista, Yolanda Álvarez. Ella se instala en el barco y es ella la que va suministrando sin un control de informativos. O sea, cuando tiene alguna noticia ya aparece inmediatamente y es ella la que... A resaltar también de esta noticia es cómo a lo largo de los 21 días que dura sigue una estructura narrativa similar a lo que es un guión de ficción. Hay un planteamiento, hay un desarrollo, se va desarrollando, hay un núcleo, o sea, un momento álgido, y hay un desenlace. Momentos álgidos, por así decirlo, del núcleo, que generan la máxima atención de las audiencias y de los televidentes, en este caso, que están siguiendo las informaciones, y en concreto esta información, es un momento en el que los inmigrantes se tiran a nadar y se subraya que no saben nadar. Es decir, intentan llegar a nado a la isla tan desesperados, se tiran al agua, pero no saben nadar. Entonces se subraya esto. Por lo tanto, es el drama del drama, es la dramatización del drama. Y es el continuamente mostrar a ese tipo de personas de esa manera que va generando en la población nuestra, en el nosotros, en los que recibimos a los migrantes, un estereotipo de este tipo de colectivos. Digamos que no solo es el estereotipo, sino es el estigma también. Se le estima, se le coloca, el migrante es este. Como se aborda con un intento de final feliz, esta es la imagen del final feliz. Aparece esta imagen, este colectivo de inmigrantes, y se muestra de esta manera como los veis aquí. No es lo habitual. Lo habitual es quedarse con las imágenes del drama que habéis visto y ahí se acaba y los entregan en el puerto, se acaba la película, por así decirlo, se acaba la ficción y a partir de ahí no sabemos más. Es
es un din, es un final de la película, porque ahí ya, desde ese momento, desde esos 21 días, ahí se acabó todo. No sabemos nada más de estos inmigrantes. A resaltar también cómo a lo largo de esos 21 días, y con ese tratamiento casi de ficción de una realidad que es real, aparecen algunos protagonistas. Se trabaja y es información y debería ser objetiva y debería ser tratada con contraste de fuente. Se trabaja, no obstante, se trabaja con criterio de protagonistas de buenos y malos. Están los héroes dentro de esta noticia y están los malvados. Está el bueno, que en este caso hay algún protagonista muy bueno, que es pues el fundador bueno, el que lleva el Golden Arms, o sea, el que salva a la gente. Bueno, todo esto. Y los malos son los que están impidiendo que lleguen y que puedan desembarcar en la isla de Lampedusa. Por lo tanto, no es, volvemos a repetir, no es un tipo de información que se trabaje de manera objetiva, contrastada, no, es que se trabaja como si fuera una ficción y se resaltan algunos protagonistas y se les otorga como un papel de buenos y malos. Entre los héroes, ahí incluso aparece algún héroe como es este actor, que lo conocéis por aquí, ¿os suena? Bueno, pues un momento dado aparece en el barco y aparece como un héroe salvador, bueno, viene a traer algo y luego ya desaparece, ¿no? Es para añadirle también a la noticia o un criterio más de ficción, en definitiva, más ficción, ¿no? Bien, yo paso materiales que tenía por aquí. Preguntas, algunas preguntas sin resolver son las que veis aquí, ¿no? Que nos preguntamos a la vez que se va dando esa información. Una de las preguntas es, ¿todos los inmigrantes llegan a Europa de esta manera? La respuesta es no. El casi 100% de los inmigrantes que están llegando a Europa llegan en avión. Por lo tanto, ¿por qué se focaliza tanto el interés en este tipo de informaciones? Pues se focalizan por el drama, por su presentación dramática, porque es ese espectáculo informativo que es el que interesa a la sociedad, el que mira a la sociedad. Se da en este caso también, son noticias que se llaman serpientes de verano o culebrones de verano, porque suceden en momentos que no hay otro tipo de información. En nuestro caso, el mes de agosto son vacaciones y por lo tanto con las vacaciones no se sabe con qué cubrir pues, todas las horas que hay que cubrir en los informativos, todas las páginas que hay que cubrir de los diarios, por lo tanto se acude a este tipo de informaciones. Este verano, además de esta serpiente informativa, ¿habíais oído hablar alguna vez del término? ¿No? ¿No suena? Culebrón, serpiente informativa. Pues fijaros cuando sean vacaciones aquí cómo se acude a uno de ese tipo de noticias. Otro culebrón que hemos tenido y que sigue siendo un culebrón o una serpiente de verano es el caso Neymar. ¿Sabéis, no? Sabéis que todavía no sabes si fichará por el Barça, fichará por el Real Madrid. Eso sí que lo habéis oído aquí, ¿no? Bueno, pues eso para nosotros está siendo otra serpiente de verano. Ahí se está ocupando cantidad de espacio en la prensa deportiva y solo es especular, especular, especular. En definitiva, es ver si los discursos, en este caso informativo, centrado en inmigrantes, son inclusivos o son excluyentes. Hay una parte de ese discurso y tratado de esta manera dramática que es inclusivo. Intenta llegar a ellos, explicar su realidad, pero de otro lado es excluyente porque hay una parte importante de la población, de la sociedad que mira los medios, que eso consideran que no es adecuado, pero que también hay otra parte que dicen no queremos que vengan. O sea, provocan el rechazo de la migración, este tipo de noticias. Si además tiene un final feliz, como hemos visto, ¿no? Que acaban con un final feliz, todas han conseguido su objetivo, que era llegar a desembarcar en la isla, lo han conseguido, ¿no? Bueno, pues hay una parte de la población que eso no lo ve bien, porque han llegado de esa manera ilegal y bueno, pues tendrían que llegar con toda la documentación en regla, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
provoca esa dualidad. Es una noticia que dinamiza la inclusión, pero dinamiza la exclusión, los dos criterios. Importante, y con esto voy cerrando ya, trabajar a fondo, seguir trabajando, y eso es lo que hacemos con el Migracom, pero también la vinculación del Migracom con la realidad productiva, tanto informativa como de cualquier otro tipo, pero también con la educación, es esto que tenéis aquí arriba, que es la función pedagógica. Los medios deben de educar, además de informar y además de dar a conocer las realidades inmediatas, como es en el caso de este barco. Bueno, nos vamos al barco, lo conocemos así, de esa manera, pero hay que formar y para eso es necesario profundizar mucho más. Es importante que esas informaciones trabajen en la comprensión de las diversidades de una manera igual. Generalmente se focaliza mucho, y aquí supongo que pasa como pasa en todas partes, en determinados actores políticos, actores sociales, pero no se aborda la diversidad. Determinados colectivos minoritarios no aparecen tratados. Por lo tanto, hay que tratarlos y ahí trabajar un tratamiento que sea el de su realidad, no trabajar solo el tratamiento paternalista o humanitario, como el caso de Lope Nansa, periodista que aterriza ahí, que explica esa realidad, pero casi que se vuelca y es una ayudante humanitaria más. No, un periodista tiene que estar distante de explicar la realidad, pero contrastarla al máximo y dar a conocer hasta lo bueno, pero que pueda impacte en la sociedad de tal manera que la sociedad lo quiera de los medios de la misma forma que está pidiendo continuamente el sensacionalismo mediático que veis aquí, en casos como el Open Arms. En el aula trabajamos yo tengo pues aquello de alumnado de comunicación audiovisual, de publicidad, de periodismo. En mis aulas siempre se trabaja esta perspectiva. Cuando mis alumnos tienen que realizar, bien sea una noticia, bien sea un documental, bien sea un corto cinematográfico, bien sea un spot publicitario, esos alumnos, ese colectivo, empieza por enseñar un decálogo, un manual de estilo, para saber cómo debe de cubrir la sociedad, qué debe de cubrir, cuál debe ser el tratamiento visual, cuál debe ser el tratamiento sonoro. Yo aquí no he explicado nada del tratamiento sonoro, pero es fundamental. Y a partir de ahí elaboran su producto. Y su producto ha de ser, en cada una de estas especialidades, del máximo impacto que podría ser, y es generalmente un producto sensacionalista. Se trata de que al abordar cualquier realidad sepamos darle un interés general para que la sociedad también se eduque a pedir, a solicitar ese tipo de informaciones, ese tipo de realidades de la sociedad, no solo a pedir el sensacionalismo. Entonces yo, cerrando ya mi explicación, diría esto, que el objetivo en definitiva es la producción audiovisual de calidad, entendiendo por calidad el máximo contraste de realidades y el máximo respeto a las diversidades tal y cual son. Los que estén interesados en ver más de esta perspectiva, iros a Google, poner Lorite, mi apellido, inmigración, y ahí os van a salir bastante publicaciones sobre estos temas y bastantes reflexiones en torno a cómo se debe de trabajar a fondo. Obrigado. Vou convidar a professora para sentar aqui e a gente agora abre alguns minutos de perguntas, né? Professora Lilian, vem aqui para poder aparecer no vídeo da gravação aqui da... Buenas noches.
me gostaria agradecer a vocês por estarem conosco. Estamos num momento muito difícil no Brasil, em vários aspectos, e vocês trouxeram informações valiosas. Temos muito gosto por la investigação etnográfica, sim. He invitado mis alunos de publicidade, onde tentamos fazer uma publicidade mais justa, ética, né? Onde possamos trabalhar outros valores que não somente o consumismo, que não trazem nada, né? Não deixam ninguém mais nobre, não acrescentam nada. Todo mundo acompanhou o que eu estou tentando fazer aqui, vocês entenderam? A perspectiva etnográfica, tentamos trabalhar em sala de aula, né, em las classes, na perspectiva dos alunos entenderem os contextos para propor soluções, né? Temos sempre dito também para alunos de jornalismo que aqui não estão, a necessidade de estar com as pessoas, de sair das mesas, estar com as pessoas. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês fazem com os alunos em termos de prática, né? Como vocês conseguem argumentar e pedir com que eles saiam da sala de aula, saiam de casa, larguem o celular, né? E voltem-se para as pessoas. Qual é a mágica que vocês fazem na universidade de vocês? Muito obrigada. Alguma outra pergunta? Para a gente fazer 3 perguntas e aí eles fazem a sequência? Algum dos alunos, algum outro colega professor? Tá, pode vir para cá. Enquanto você chega, eu vou fazendo... Estava a caixa de som aqui, deu a microfonia. Melhor que você faça aqui para poder captar na gravação, tá? Você disse seu nome. Eu posso falar em português? Sim. Boa noite, né? Muito obrigada. A palestra é muito legal. Eu sou da antropologia, né? E queria fazer uma pergunta assim. Foi muito boa essa palestra, mas eu queria falar um pouco mais com você, né? Por causa que eu também trabalho com antropologia da saúde. Aqui em Natal. E aí eu queria saber de você que você diferenciou teoricamente em 3 áreas, né? A antropologia, que seriam as relações sociais, o transnacionalismo, a questão das migrações, e em outra área, a questão da subsistência, das condições de vulnerabilidade. Aí eu queria entender de você, assim, por que essa separação e como é que as questões das relações sociais entram nas questões da vulnerabilidade e também a questão do local global, né, para se pensar a vulnerabilidade. Sim. Tipo assim, essa divisão que você coloca entre vulnerabilidade, as relações sociais, como é que se dá, na teoria, essa diferenciação, certo? Como é que você entende as relações sociais também dentro dessa vulnerabilidade? E também eu queria saber de você, assim, como é mais a sua prática, né, lá com o seu grupo de pesquisa e o seu projeto atual, que é com crianças, né? Aí eu queria saber também que você falou num ponto de intervenção social, né? Eu também queria saber como é que vocês fazem essa intervenção, trabalham com as instituições e esse retorno que é dado, né, com o compromisso ético da antropologia. Mas além dessas questões, assim, eu queria dizer que eu achei muito legal que a gente aqui na antropologia a gente trabalha com essa perspectiva, né, assim, do refinamento teórico, que eu achei muito legal, e esse compromisso ético, e também na perspectiva da antropologia da saúde, né, muito afinada a essa interdisciplinaridade, que eu acho sensacional. E aí, esse mês também vai acontecer a reunião da antropologia da saúde aqui. E vamos discutir muito desse processo que você estava falando, né, o campo biológico, né, mesmo também, o campo da saúde, que é muito rico para a antropologia e também para a antropologia da saúde, né, tipo
essa dinâmica. E é isso. Muito, muito obrigada. Bom, como ela fez uma série de perguntas, eu vou abster da minha e vou passar para os professores começarem a responder. Okay? A Lúcia. Respecto a la primera pregunta, en nuestro departamento impartimos el grado de Antropología Social y Cultural en sus distintas especialidades y tenemos además un máster especializado en antropología abierto a alumnos que no necesariamente son antropólogos. Dentro del grado, para nosotros en el departamento las cuestiones metodológicas y las cuestiones éticas son casi obsesión, diría. Nuestra intención es que nadie salga de nuestro grado sin una formación metodológica muy sólida. Para esto, nuestros alumnos tienen una secuencia de asignaturas a lo largo de la carrera donde reciben formación teórica en cada una de las técnicas de investigación, en métodos también, pero donde además de esa formación teórica ellos están obligados a lo largo de varios semestres a poner en práctica cada una de las técnicas de investigación, ¿vale? En un semestre fundamentalmente observación participante, en otros semestres hacen entrevistas, en otras asignaturas se centran en el análisis de datos cualitativos, en la formulación de hipótesis y en el trabajo sobre estas hipótesis. Es uno de los signos distintivos de nuestro departamento, no se hace igual en otras universidades en el país, pero es, digamos, la marca de la casa en el departamento de antropología. La insistencia precisamente no solo en la formación teórica en este sentido, sino en que los alumnos tengan al menos un primer contacto con el campo donde aprendan este tipo de cuestiones. Cómo tienes que estar en el campo, cómo tienes que entrar, cómo tienes que gestionar los permisos de entrada para relacionarte con las poblaciones, cómo tiene que ser tu comportamiento, ¿no? Cómo hay que gestionar también las salidas puntuales y las salidas definitivas, ¿no? Es, digamos, uno de los aspectos o de los puntos fuertes que nos gusta señalar, ¿no? en nuestra formación. De todas formas, después, si tienes interés, podemos consultar la página web del departamento y podemos ver la secuencia de asignaturas. Respecto a la segunda pregunta, no estoy segura, no sé dónde está. No estoy segura de haber entendido todo lo que has preguntado. Respecto a las tres áreas que yo explicaba, tenemos que entenderlas de una manera muy genérica, ¿vale? El Grafo es un equipo muy amplio de investigadores. La verdad es que intentaba ahora contabilizar cuántos somos, alrededor de 20 y pico, ¿vale? Que compartimos esos principios básicos que decía al principio, el esfuerzo en la conceptualización, la orientación aplicada, ¿vale? Pero cada uno trabajamos en equipos con especializaciones temáticas diferentes, ¿vale? Hay equipos que trabajan en cuestiones de redes personales, de antropología económica, de antropología del parentesco, nosotros que trabajamos en salud. Ese intento de describir tres áreas no respondía tanto digamos, a ramas de la antropología, por decirlo de esta manera, como a los aspectos transversales, ¿vale?, que tienen en general los trabajos de los equipos que funcionan en el Grafo. Respecto a la relación entre la investigación y la intervención, diría casi que como con las cuestiones metodológicas, que es también obsesión, en este caso en el Grafo. No sé si estáis familiarizados con la bibliografía antropológica, pero la fundadora, o una de las fundadoras de nuestro equipo fue Teresa San Román, una especialista sobre todo en cuestiones de marginación social y de población gitana, que es una referencia a nivel español y europeo, y una referencia en lo que se refiere a cuestiones éticas en la investigación. Dentro de nuestros trabajos siempre partimos de la base de que antes de cualquier tipo de intervención social con cualquier población,
pero muy especialmente con poblaciones que sean complejas o en situación de vulnerabilidad o relativamente desconocidas. Antes de cualquier tipo de intervención social con estas poblaciones, necesitamos una investigación profunda, sólida y contextualizada. Necesitamos recurrir, lo que decía antes, a esos métodos, a esas técnicas que son características de la antropología, obtener datos que sean verdaderamente confiables y a partir de ahí proponer a quien sea que tenga que intervenir, en algunas ocasiones pues profesionales de la educación, de la salud, del trabajo social, ¿vale? Proponer esos datos para que sirvan de guía a la intervención. En ocasiones participamos en los equipos que intervienen, no siempre. A veces recibimos encargos de investigación, ¿vale? Donde uno de nuestros trabajos es hacer propuestas, como en esta investigación que os explicaba, el proyecto Vulneras, donde uno de los objetivos es hacer propuestas para la intervención. Muy probablemente no seremos directamente quienes intervengamos, ¿vale? Pero sí que nuestro trabajo es proponer unos datos sólidos que puedan guiar esta intervención. Y hay un aspecto de la intervención que para nosotros es muy importante y que sí que nos gusta asumir, no diría siempre, pero siempre que podemos hacerlo, es lo que tiene que ver con la reflexión interdisciplinar, ¿vale? Nuestros datos tienen que tener una solidez teórica y tienen que tener una solidez metodológica, ¿vale? Pero tienen que ser asequibles, tienen que ser comprensibles para otros profesionales. Si no, pues acabamos escribiendo nuestros grandes libros, nuestros grandes informes de investigación que solo entendemos nosotros, ¿vale? Está muy bien, pero si verdaderamente lo que queremos es una antropología aplicada, tenemos que ser capaces de, digamos, traducir nuestro conocimiento para hacerlo asequible a otro tipo de profesionales que, lógicamente, de manera absolutamente comprensible, no manejan nuestro bagaje teórico ni nuestro vocabulario, ¿vale? Hay un esfuerzo en ese sentido en hacer comprensible la información o el conocimiento antropológico a profesionales que trabajan directamente con las poblaciones y de una manera además verdaderamente interdisciplinar. Hablamos muchas veces de que hacemos actividades de formación con los profesionales, hacemos una investigación, llegamos a una serie de hipótesis, informamos de estos conocimientos, por ejemplo, a los profesionales sanitarios. A veces hacemos formación respecto a estas hipótesis a las que nosotros llegamos, pero no una formación, digamos, asimétrica, sino que intentamos que sea más que una formación, una reflexión interdisciplinar, porque entendemos que tenemos cuestiones que aportar a los profesionales, pero ellos tienen cuestiones que aportarnos a nosotros. No sé si tu pregunta iba por aquí o he improvisado un poco. No estoy segura de haber entendido todo lo que dijiste, pero si quieres que lo complete me lo dices. Bien. Exactamente planteabas, bueno, desde el ámbito de la publicidad, ¿no? Si no te he entendido mal, y cómo lo hacemos nosotros para trabajarlo desde... Yo no he hablado aquí de esto porque he presentado, bueno, el ejemplo desde una de las perspectivas que trabajamos, ¿no? De hecho, el taller que tenemos previsto en segunda y tercera, ¿no? Va destinado, son 6 horas, va destinado a profundizar más en el ámbito de la publicidad y ligarlo más con uno de los temas fundamentales del proyecto en el que estamos, ¿no? Que es todo el tema de la sífilis. Entonces, por ahí yo desarrollaré, pero siempre algo de lo que vamos a partir en este taller y que yo he subrayado con el caso de la información es la necesidad de partir de códigos deontológicos, manuales de estilo, decálogos consensuados. Nosotros, en el caso de la publicidad, el trabajo que hicimos recientemente sobre la representación de la diversidad en la publicidad audiovisual, aquí trabajamos conjuntamente con el Consejo del Audiovisual de Cataluña, trabajamos conjuntamente con colectivos de publicitarios, con empresarios de la publicidad y vinculamos todo esto, toda esta dinámica y el interés de los empresarios de la publicidad
de las agencias de la publicidad, de los profesionales, el interés de ellos también elaborar unos manuales de estilo que nosotros en las aulas, yo tengo un aula que es de realización audiovisual publicitaria, incorporamos desde el primer día del aula. El alumnado ya sale, cuando acaba su universidad, sale con este método de trabajo. Yo tengo que hacer un spot, pero para hacer el spot antes me siento con el equipo de realización del spot y establezco los 10 puntos básicos que tengo que respetar de la sociedad en el spot. Si hay que, en el caso de la diversidad, trabajamos mucho en España, la representación de la diversidad es bajísima. No hay diversidad fenotípica de personas diferentes en la publicidad. En Brasil también hicimos todo un trabajo comparativo y también nos dimos cuenta que la publicidad más importante de Brasil también se sustenta mucho más en blancos que en negros, por ejemplo. Siendo como es una población tan diversa, no es que sea de blancos y negros, tan diversa de fenotipos, no aparecen representados esos fenotipos aquí. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Vamos a concretar con la sociedad real, con la producción publicitaria. Bueno, venga, primer punto. La publicidad debe ser representativa de la diversidad sociocultural real. No hay que poner más negros de los que hay que poner los que hay. Pero no solamente eso, el actor, el protagonista en la publicidad, ahí trabajamos algún criterio que es el protagonismo principal, protagonismo secundario y actores que salen de relleno, ¿no? Como aparece muchas veces en la publicidad. Bueno, pues que los protagonistas principales ya sean de la diversidad. Que no ocurra como ocurre habitualmente, que el blanco es el protagonista principal y el negro es el que le lleva la maleta, la mala, al blanco. O sea, cuidado con ese tipo de tratamientos. Entonces, esto ya lo trabajan los alumnos. Y ahí ya trabajan todo tipo de diversidades. Están, bueno, pues hasta gays, lesbianas, bueno, todo este tipo ya de diversidades reales de la realidad. Y no es incorporarlo como yo he mostrado en este ejemplo, pues bueno, es como una ayuda humanitaria, de repente lo vamos a poner porque es la cuota que hay que poner. Pues no, hay que representarlo con el sentido de realidad real, que es la realidad real con la que convivimos. Entonces, ahí ya es donde aparece una modalidad de publicidad que es respetuosa con ese tipo de tratamientos, pero a la que se apuntan, vuelvo a repetir, en nuestro caso, los principales colectivos, por ejemplo, de empresarios de la publicidad. Eso es algo que vamos a intentar aquí con proyectos como este, es decir, implicar a organizaciones, implicar a personas que trabajen el tema para que a partir de ahí lo defiendan desde sus diferentes ámbitos. Es una perspectiva que es transdisciplinar, ¿no? Se trata también de darle esa perspectiva, ¿no? Por lo tanto, algo que le pedimos también al alumnado de la publicidad es que tenga el máximo de información de la realidad real. No solamente que me sepa manejar una cámara, que sepa encuadrar, que sepa, bueno, distinguir lo que es una profundidad de campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que trabaje todo un lenguaje audiovisual, sino que además sepa la realidad de a lo que es los colectivos a los que va dirigido ese producto audiovisual. Bueno, no sé si me he alargado demasiado con esto. Me ha costado mucho resumirla porque es algo que es muy extenso y que por ahí, bueno, si ponéis, además de poner Lorite inmigración, ponéis Lorite diversidad, Lorite la cerda, porque artículo conjunto con grado, entonces os aparecerán ahí algunas reflexiones en torno al tratamiento real que se está trabajando desde el aula y desde la realidad publicitaria.
Isso, não, mas a gente também está encerrando. Eu queria aproveitar esse momento, né, porque já estamos chegando ao horário que a gente estava previsto. Eu queria agradecer ao professor Nicolás, à professora Lucia, né, por participar aqui conosco deste momento do ciclo de palestras. Também agradecer, né, ao Projeto Sífilis, ao Laís pela organização desse processo e também ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia, do qual eu faço parte, que também está apoiando este evento, né. Temos alguns colegas professores aqui, a Luciana está ali no fundo, né, participando. E queremos agradecer também a vocês que participaram aqui conosco, né. Sei também que daqui a pouco tem horário de outras aulas aí. E muito obrigado a todos e todas por estarem conosco nesse momento. E na segunda-feira pela manhã e na terça teremos o curso da professora, né, lá da Lucy San Juan, está lá no SIGA. Você pode procurar pelo nome do professor Justiano Lacerda, encontra os cursos que estão abertos. E o professor Nicolás Lorite vai trabalhar à tarde, também na CEDIS, vai ter o curso que ele vai desenvolver à tarde. Né, também está lá no site da universidade, no SIGA, no SIG Eventos. Pode localizar pelo coordenador, que é o professor Justiano Lacerda. Agradecer também aos apoiadores do projeto, que devem estar acompanhando online ali, né, a participação aqui acompanhando o nosso seminário hoje. Então, uma boa noite a todos e todas e muito obrigado pela participação.